Hola, saludos. Hoy estaremos hablando sobre el libro El cerebro idiota del autor Burnett Dam y específicamente vamos a hablar sobre el capítulo 2 de la memoria. Es el regalo de la naturaleza, pero no tienen la factura de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria es una memoria que muchas veces nos engaña y es porque muchas veces lo que recordamos no es tal y como pasó en realidad. Muchas veces nuestra memoria la comparan con una memoria de un ordenador, pero no, es muy diferente, ya que un ordenador, la memoria de un ordenador guarda tal y lo que tú le pongas. O sea, tal y como tú guardes la información, así mismo la vas a encontrar. Pero ¿qué pasa con nuestra memoria? Que nuestra memoria muchas veces cambia las cosas como pasan a como las recordamos. O sea, nuestro cerebro cambia algunas situaciones que no son tal y como nosotros lo recordamos. O sea, como pasó. Entonces, aquí es donde nos hacemos la pregunta muchas veces. ¿A qué había venido yo aquí? Que es la división de la memoria a largo y a corto plazo. Nosotros tenemos una memoria a largo y a corto plazo y principalmente la memoria a corto plazo es la que es nuestra memoria de trabajo, o sea, la que nos ayuda a recordar más rápido. Pero el autor en esta parte del libro se refería a que nosotros tenemos una memoria a corto plazo porque puede ser que en un momento nos acordemos de algo, pero en el mismo instante ya no nos acordemos de nada. Entonces, muchas veces nosotros vamos a un lugar a buscar algo y olvidamos a qué vamos a ese lugar de repente. Puede ser porque nos distraigamos con algo durante el camino o por otro motivo. También por un motivo de que te parezca algo interesante y te paraste en el camino y se te olvida totalmente a lo que hayas ido a ese lugar. Esas son una de las multiplicidades que da lugar a la forma tan sorprendente y compleja que tiene nuestro cerebro. Entonces, como decía en el slide anterior, nuestra memoria a corto plazo no dura mucho, pero esta está implicada en el manejo consciente y real de las informaciones. O sea, básicamente es aquello en lo que pensamos en el momento presente, podemos pensar en las cosas actuales porque están en nuestra memoria a corto plazo. Para eso esta sirve. Y la memoria a largo plazo es la que proporciona un copioso volumen de datos que nos ayuda a pensar, pero es la memoria a corto plazo la que realmente se encarga de pensar. Por esa razón, algunos neurocientíficos prefieren hablar de memoria en lugar de la memoria de trabajo, ya que en esencia esta consiste en la memoria a corto plazo. En esta parte tenemos tres datos curiosos y el primer dato curioso es que las investigaciones más actuales sugieren que la memoria media a corto plazo puede tener un máximo de 4 ítems. Esta teoría lo que dice es que si te ponen una serie de preguntas o de ítems para que tú te los aprendas, ya sea para un examen u otra actividad, simplemente cuando vayas a recordar, simplemente vas a recordar los primeros 4 ítems. Tu memoria solo tiene capacidad para recordar 4. El segundo dato curioso es que si pedimos a una persona que memorice una lista de palabras cualquiera, vamos a decirlo así, lo normal es que sea capaz de recordar no más de 4, que era como lo decía anteriormente. Y el dato número 3 es que esto ocurre a menudo, que ciertas cosas importantes son expulsadas de la memoria a corto plazo antes de que puedan ser tratadas apropiadamente. Y se da el escenario de ¿a qué había venido yo aquí? Eso sucede también por una poda que hace nuestro cerebro muchas veces, que olvida las cosas que no le resultan tan útiles o que él cree que no es tan útil y simplemente la desecha antes de que la podamos recordar o tratar apropiadamente. Es lógico que nos preguntemos entonces, si la memoria a corto plazo, aquella con la que pensamos, tiene tanta escasa capacidad, ¿cómo conseguimos llevar a cabo las cosas que llevamos a cabo? ¿O por qué no estamos todos parados sin saber qué hacer?
tratando infructuosamente de cortarnos los dedos. Esto es principalmente porque la memoria a corto plazo está conectada con la memoria a largo plazo, que le quita mucha presión de encima, principalmente a la memoria a corto plazo. Y entramos a la parte donde, oh, pero hombre, si eres tú sí, de aquella vez, ya sabes. Y estos son los mecanismos del por qué recordamos caras antes que nombres. Nosotros solemos dar descripciones de personas, pero no nos recordamos de su nombre. Cuando nosotros queremos recordar a una persona, ya sea con otra persona, valga la redundancia, le decimos o le preguntamos y damos características de la persona de la que nosotros queremos saber la información. Pero las características que damos no específicamente son de su nombre, sino de sus rasgos físicos. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué podemos conocer el rostro de una persona y sin que nos venga su nombre a la mente? Bueno, esto es específicamente porque nuestro cerebro recuerda más fácil los rasgos físicos de una persona a recordar su nombre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que conoce es el rasgo físico de la persona, cómo es, cómo actúa, cómo se comporta, cómo camina, a recordar el nombre, porque el cerebro cree más importante esas características que el nombre, ya que el nombre es simplemente un, un nombre, por decirlo así. No es lo que te hace persona, tu nombre no es lo que te hace persona, sino tu forma de ser, tus características, tu físico, tu forma de caminar, entre otras cualidades. Esto sucede específicamente porque las caras dan más información. Las expresiones, el contacto con las miradas, los movimientos de la boca, los rasgos faciales, ellos revelan mucho más acerca de una persona y el color de su pelo, el color de ojos, entre otras características. El cerebro humano parece haber adquirido a lo largo de la evolución ciertas características que le ayudan a él en el reconocimiento y el procesamiento de los rostros. También está esta parte. Pues claro que me acuerdo, fue mi idea. Este es el sesgo egoísta de nuestro sistema de memoria. Y es que la memoria es sorprendentemente plástica. Esto quiere decir que es flexible, maleable, cambiante y absolutamente rígida. Y son muchas las maneras en que nuestro cerebro y nuestros recuerdos pueden ser modificados. Pueden estar también reprimidos o mal atribuidos. Es lo que llamamos un sexo de memoria. Y los sesgos de memoria están impulsados muchas veces por nuestro ego. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos una información en nuestra memoria, y es tal y como la recordamos, y así la damos a conocer sin saber si esa información es correcta o no es correcta. Esto es porque nuestra memoria, muchas veces nuestro cerebro nos engaña y cree que tiene las informaciones correctas donde puede ser que no sea así. Y es muy difícil luego de cambiar de punto de vista, ya cuando nuestro cerebro tiene un punto de vista establecido. La memoria, en su sesgo egoísta, es una distorsión cognitiva que nos lleva a recordar los hechos de forma que nos favorezca o nos deje en mejor posición, que es lo que decía en el slide anterior. Muchas veces recordamos cosas o decimos cosas que a nuestro cerebro le favorezca, y puede ser que no sea tan bueno eso. Y también tenemos la memoria no objetiva, que es cuando la memoria humana no es una grabadora fiel, sino una construcción que puede estar influenciada por emociones o contextos y autoimagen. Es como decía anteriormente, que nuestro cerebro muchas veces cambia las cosas que suceden o las cosas que ve, puede que cambie, ya sea por alguna emoción o algún otro contexto. No recuerda las cosas tal y como pasaron ese día o aquella vez.
el yo como protagonista. Las personas tienden a colocarse en el centro de los recuerdos, incluso si su participación no fue mínima. Si tú recuerdas algo, siempre nuestro cerebro nos trae recuerdo, pero aunque tú no, aunque sea un recuerdo donde que te hayan contado o lo que sea, tú siempre te centras en ese recuerdo, o sea, tú siempre vas a ser el centro de ese recuerdo, aunque tú no hayas sido el protagonista. Y por último, la función adaptativa del sesgo, que no es un error del cerebro, sino un mecanismo de defensa psicológico que ayuda a mantener una autoimagen positiva, la cual es clave para la salud mental. También está la parte donde dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Esto es el cuándo y cómo puede atropearse el sistema de la memoria. La memoria puede fallar seriamente y es que aunque solamos confiar en nuestra memoria, hay situaciones donde nuestra memoria puede fallar gravemente y desconectarse. Esto sucedería si las fallas van desde olvidos comunes hasta condiciones severas como la amnesia, que es una afección del cerebro muy grave. Eh, Esto estaría dañando el cerebro gravemente y les puede ocasionar enfermedades neurodegenerativas agresivas como el Alzheimer también. Aquí entra específicamente lo que es también el hipocampo. Si el hipocampo se daña, pues nuestra memoria también se daña porque el hipocampo tiene aquí mucho que ver, ya que este es fundamental en la consolidación de la memoria. Daños en él sería, ya sea por un trauma, cirugía o enfermedades, pueden provocar pérdida de memoria significativa. Y ya para concluir, a través de estas explicaciones claras y ejemplos divertidos, Dan Burnett expone cómo recordamos las cosas de una forma selectiva a menudo, moldeando nuestros recuerdos para proteger nuestra autoestima, como el caso del sesgo egoísta, o cómo podemos llegar a perder completamente la conexión con nuestra identidad, o cuando el sistema de la memoria se ve afectado. Espero que le haya gustado mucho esta exposición. Y llegamos a la parte de las preguntas. Estas preguntas mi compañera Briana las estará contestando. La primera pregunta es, ¿por qué Dan Burnett afirma que el cerebro inventa parte de lo que percibimos a través de los sentidos? Briana, ¿qué tú piensas? Bueno, en la pregunta uno, yo Ujú, entiendo que Dan Burnett afirma que ujú. nuestro cerebro inventa porque, como ya habías tratado en la clase, el cerebro no puede procesar toda la información. Es decir, este no puede almacenar todo lo que podemos hacer, todo lo que recordamos, todo lo que experimentamos, todas nuestras experiencias en detalle. Así que este llega a llenar los huecos, tipo los vacíos, y construye Exacto. o modifica una versión más simplificada o concreta y más coherente a la realidad, claro, aunque esta a veces suele tener ciertas deformaciones, pero llega a ser una versión más concreta. Muy bien, muchísimas gracias, Briana. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué ejemplos menciona Burnett en el capítulo 2 para demostrar que la percepción no siempre refleja la realidad objetiva? En la pregunta número 2 de la diapositiva, entiendo que un ejemplo podría ser las ilusiones ópticas. Sí. Incluso lo llegaste a mencionar en tu presentación, ya que estas son como imágenes que pueden parecer moverse o cambiar de color y que estas tienden a ser también como llamativas a la vista y que pueden incluso interpretarse de diferentes formas, ya que nuestro cerebro, relacionado a la parte anterior, a la pregunta anterior, Ujú. nuestro cerebro puede llegar a inventar, en este caso puede llegar a inventar cosas que no están. Exactamente. Entonces, la última pregunta, que sería la 3: ¿qué papel juegan las ilusiones ópticas en explicar cómo funciona el cerebro según Burnett? En la pregunta número 3,
entiendo que estas pueden demostrar que la percepción o lo que nosotros solemos ver o interpretar no es un reflejo como ideal o lo que se suele ver en la realidad, sino que es más como algo que el cerebro construye, o bueno, una interpretación que el cerebro construye y que va revelando sus limitaciones y mecanismos internos, por lo que habías mencionado. Exactamente. Muchísimas gracias, Briana, por responder estas preguntas. Y muchas gracias por ver hasta aquí, por llegar hasta aquí. Les espero en un próximo video.